Bienvenidas y bienvenidos a la palabra engendra vida. Hoy, 27 de junio, jueves, la iglesia nos invita a recordar a una santa mujer, a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y reflexionemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Escuchemos atentamente. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se derrumbaron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia y la arrastraron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Hermanas y hermanos, fíjense qué hermosa esta frase. ¿A qué nos invita esta frase? Personalmente se los digo, aquí el Señor lo que quiere es que escuchemos su palabra, que estemos atentas a su palabra y atentos, porque la palabra de Dios es clave para nosotros como cristianos católicos. Pero no solamente escucharla, ¿verdad? Dice aquí muy claramente, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, dice, se parece a un hombre prudente que fincó su casa sobre roca. Vinieron los vientos, los aires, todo, y aquella casa nunca se cayó. ¿De qué nos habla este mensaje, hermanos y hermanas? Precisamente de poner en práctica la palabra de Dios. Porque es clave también esta frase que dice Jesús: no todo aquel que me diga Señor, Señor. Y hasta le dice, me dirán, Señor, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre. Y ciertamente, hermanos, la palabra de Dios tiene una energía tan grande, tan fuerte, que si ustedes se acuerdan, en la palabra de Dios muchas veces en diferentes evangelistas nos dicen, fíjese, dice que la palabra de Jesús siempre tenía un orden. Él ordenaba y aquello se cumplía. ¿Se acuerdan que decía, al demonio le decía, sal de él? Inmediatamente el demonio salía. El Señor Jesús, el cieguito aquel que le decía, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor Jesús, y él le decía, que vea, Señor. Y veía. A la mujer que tenía la mano paralizada, le decía, extiende tu mano. O sea, que la palabra de Dios tiene para nosotros mucha importancia y le debemos de dar la importancia. ¿Para qué? Para que tú y yo
finquemos nuestra vida en roca firme, hermanos y hermanas. Porque una fe, así como endeble, dice, si nosotros tenemos esa clase de fe, vamos a ser como la persona imprudente que fincó su casa sobre arena. Y se vinieron los vientos y las tormentas y aquella casa se derrumbó. ¿Por qué? No tenía firmeza. Pero si tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios, nos dice en nuestro lema, ¿verdad? La palabra engendra vida. O sea que la palabra de Dios tiene su fuerza, su eficacia, pero depende de cada uno de nosotros. Que seamos felices, hermanas y hermanos, escuchando la palabra de Dios y tratando de dar testimonio de ella. Lo podemos hacer, no por nuestras fuerzas, depende del Espíritu Santo, de la sabiduría que Él nos puede dar para discernir. Así como nuestra Madre Santísima, la Virgen del Perpetuo Socorro que hoy celebramos, ella siempre fue dócil a esa palabra de Dios, la puso en práctica. Así también les deseo a ustedes y a toda su familia que pueda reinar la palabra de Dios en ustedes para que podamos hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo y que sean felices. Hasta pronto.